Buenos días, tardes o noches. Voy a explicar mi reporte técnico de actividades de prácticas profesionales realizadas en el Hospital Mac Norte. Como introducción, escogí este hospital debido a que tienen una misión simple: brindar servicios integrales de salud con calidad, oportunidad y profesionalismo, apoyados en el personal calificado y la tecnología de vanguardia, con una visión también prometedora, que es ser en la República Mexicana una institución hospitalaria líder e innovadora, reconocida por la excelencia de sus servicios y su compromiso social. En la semana 1 tuvimos nuestro primer contacto con el hospital. Comenzamos con una plática introductoria proporcionada por Jorge González González, el ingeniero a cargo del servicio, del equipo médico y la administración del mismo. Posteriormente nos dieron un recorrido en el hospital, presentándonos cada área y los equipos que hay en ella. También se nos asignó un horario, el cual iba de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 12 de la mañana a 4 de la tarde. Por lo tanto, se dividiría en dos grupos, matutino y vespertino. El grupo matutino se encargaría de las rutas de supervisión y el matutino se encargaría mayormente de los mantenimientos correctivos, preventivos o inventarios o cualquier otra tarea relacionada que se fuera dando conforme el día iba pasando. Para fines prácticos y de fluidez, daré una breve descripción de lo que realizábamos en la ruta de supervisión. En urgencias se dividen por camas, o así nos gustaba llamarla a nosotros. Esto quiere decir que es un espacio delimitado en el cual se encuentran ciertos equipos biomédicos. En este caso era un conjunto de los que se están viendo en pantalla, a excepción del desfibrilador. Por lo tanto, primero comenzábamos con la camilla. Teníamos que revisar los pedales de posiciones. Esto quiere decir que teníamos que presionar para subir y para bajar y tenían que responder de manera correcta y coordinada. Posteriormente nos pasábamos a los frenos. Obviamente cuando los frenos están puestos teníamos que empujar la camilla, recargar el cuerpo. Si la camilla no se movía nada, significaba que estaban bien. Para la posición abierta o sin frenos, obviamente se tenían que mover sin complicaciones y en todas las direcciones. Otro punto importante eran las barandillas, de las cuales utilizan los paramédicos, enfermeros para mover a los pacientes. Las barandillas se encuentran una a cada lado y se tenían que subir, trabar con el seguro, verificar que no se movieran y se tenían que destrabar con el seguro. En las bombas de infusión era un poco más sencillo, ya que no poder ejecutar su función como tal, únicamente teníamos que revisar que encendieran, que apagaran correctamente y abrir la tapa frontal, cerrarla otra vez, que todo estuviera en su lugar y la dejábamos apagadas. En el monitor de paciente tendríamos que encenderlo. Nosotros mismos éramos los que utilizábamos el oxímetro de dedal para revisar que funcionaba correctamente este sensor y las derivaciones del ECG las tomábamos tomábamos las 5 puntas, perdón, y tenían que verificar el ruido. Obviamente no íbamos a ver una onda como tal, pero ya con el ruido verificamos la continuidad. Lo apagábamos, lo dejábamos como lo encontrábamos. El desfibrilador ese sí es un poco más de rigurosidad, se podría decir, porque día a día se tenía que tener una prueba de usuario. Esto quiere decir que se tenía que encender el desfibrilador. Dentro del mismo existe una función que se llama así, prueba de usuario. El desfibrilador solito hacía la prueba y sacaba un papel como es el que se ve al lado izquierdo de la imagen y ya en ese papel especificaba que la prueba de usuario fue correcta o incorrecta y también la hora y la fecha en la que se realizó. Esto era importante porque a los jefes de área se les solicitaba un informe con estos papeles. En la semana 2 voy a explicar imagenología. Este es un área simple y compleja al mismo tiempo, debido a que son aparatos de alta complejidad, pero no se puede ejecutar su función o realizar un disparo. Por lo tanto, únicamente hacíamos revisiones superficiales. Comenzamos con la máquina de rayos X portátil, la cual únicamente se debería de encender, revisar que la batería estuviera cargada, el colimador se subía con dos botones que únicamente se accionaban si estaba encendida, el colimador se subía, se ponía una contraseña para que dejara que se abriera el haz de luz y los láser, se jugaba con las perillas para revisar que se podría maniobrar bien con el diámetro del haz de luz o del haz de disparo. Posteriormente lo apagábamos, lo dejamos en su lugar. De ahí pasábamos a la sala de rayos X. Aquí únicamente se tenía que verificar la movilidad del colimador y que la mesa de rayos X respondiera a la movilidad.
Posteriormente pasamos al resonador y al tomógrafo. Estos equipos son muy parecidos debido a que únicamente entrábamos si se encontraban encendidos previamente. Y en esto solo revisábamos la mesa, que tuviera su movilidad completa, que los haz de luz y los láser funcionaran de manera correcta. Obviamente al resonador, al ser un equipo magnético, teníamos que retirarnos todo lo que es celular, plumas, todo lo que tenga, todo lo que sea imantable o que sea de metal para evitar accidentes. Una vez en esto, obviamente se tenía que tener un... En la semana 3 pasábamos al quirófano. Al ser 5 salas iguales, se realizaba el mismo procedimiento en cada una. Comenzábamos con la máquina de anestesia. Esta máquina se tenía que encender y se tenía que realizar la prueba de fugas. Dicha prueba de fuga te pedía ciertos pasos, que se pusiera, por ejemplo, en modo manual, que se insuflara, que se pasara al modo automático, y la máquina sola hace básicamente todo el proceso. Únicamente nosotros teníamos que verificar que todo funcionara. Cada 48 horas se tenía que realizar una calibración del sensor de oxígeno, el cual únicamente se tenía que sacar de la máquina una especie de perilla y se tenía que dejar al oxígeno o al ambiente para que se calibrara con el porcentaje de oxígeno del ambiente. Ya después se apagaba y todo se quedaba bien. Con el electrocauterio pasaba algo curioso, debido a que no poder realizar una prueba como tal, directa, únicamente se tenía que encender, que las alarmas funcionaran, y en las puntas donde debería de ir los electrocauterios se podía, por ejemplo, poner una llave para revisar que existiera continuidad y que las alarmas funcionaran. En la mesa quirúrgica únicamente se tenía que revisar que respondiera a sus posiciones, tanto como en los pedales como en el control remoto. Las luces de quirófano únicamente se tenían que revisar la intensidad, que cumpliera sus modos y la movilidad de las mismas. La semana 3 comenzamos con la ruta de supervisión en cuidados intensivos. Cuidados intensivos en este hospital se divide en tres: adulto, intermedio y pediátrico. Intermedio y adulto básicamente tienen los mismos equipos que urgencias, únicamente cambiando la cama hospitalaria por la camilla. En cuanto a la ruta de supervisión concierne, es básicamente lo mismo, ya que se deben de revisar los barandillas de los lados, nada más que este caso son cuatro en lugar de dos. Se tienen que revisar los frenos y se tienen que revisar las posiciones. En este caso no son con pedales, estas camas son eléctricas, por lo tanto se mueven con botones. En pediátricos es una excepción, ya que aquí a los pacientes ser más pequeños no hay camas o camillas, aquí termocunas o incubadoras. En dicha se debe de encender, se debe de verificar que funcione el calefactor, también se debe de verificar que funcione la fototerapia y que funcione la movilidad de la misma, porque tiene frenos y tiene posiciones de elevación, al igual que las alarmas. En la semana 4 rotamos con el equipo contrario. En este caso ya nos deshicimos de las rutas de supervisión y comenzamos con el mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo. En este caso comenzamos con el mantenimiento correctivo. La mayoría de las fallas que presentan las camillas son en frenos o en los pistones, debido a que estos necesitan un cuidado de aceite y de grasa especial para que cumplan bien su función, además de una calibración. En el transcurso de la semana también realizamos un enlazado de monitores de paciente a una tableta madre. Mindray ofrece este programa, el cual es muy sencillo, únicamente se tiene que enlazar se tiene que asignar una dirección IP, perdón, una dirección IP al monitor y se debe de registrar en la tableta. De esta manera te permite configurarlo, por ejemplo, el nombre, el área, y en una tableta principal, como se muestra en la imagen de la izquierda, te muestra todos sus signos vitales y todos signos vitales. En la semana 5 procedimos con el mantenimiento preventivo de los monitores. Esta tarea fue un poco tardada debido a que hay bastantitos en todo el hospital. Comenzamos con una revisión física del mismo y lo importante de este son los sensores, como podría ser el oxímetro, el de temperatura, las derivadas, etc. Para finalizar se realizaba una calibración de la pantalla táctil y una revisión de la batería del mismo. La semana 6 la comenzamos con un mantenimiento preventivo en las camas. Estas camas mayormente se encuentran en las habitaciones de paciente, en cuidados intensivos, como yo lo había mencionado anteriormente, y algunas almacenadas en el sexto piso. Este mantenimiento preventivo únicamente consta de hacer una limpieza general, verificar que todo se encuentre en su lugar, engrasar las partes móviles y en la parte electrónica se tenía que sopletear con aire comprimido para eliminar el polvo y así prevenir que realizara algún falso contacto en alguna terminal.
La séptima semana hicimos un inventario y un acomodo del sexto piso. El sexto piso, la sexta planta, se utiliza actualmente en el Hospital MAC como una bodega. En dicha se encuentran la mayoría de los equipos médicos que no se encuentran en uso. En esa misma semana sucedió el simulacro del sismo, en el cual Protección Civil del mismo hospital nos dio indicaciones para salir de manera ordenada del mismo y seguir las indicaciones de los guardias. La octava semana realizamos un preinventario y inventario. A la verga, güey. La octava semana realizamos un preinventario y un inventario del equipo médico del hospital. ¿Por qué un preinventario antes del inventario? Debido a que teníamos que tener la menor cantidad de fallas en el inventario anterior para evitarnos problemas en el inventario completo, debido a que en el inventario completo no íbamos a hacer únicamente el departamento de biomédica, también iban a estar presentes departamentos externos del mismo, como por ejemplo administración. Esto para que se realizara el inventario de una manera más ordenada y más precisa. En el inventario tuvimos que verificar el número de serie y el número MAC de cada equipo que se encontrara en el área que debería de ser y obviamente el número de equipo. En la novena semana realizamos un mantenimiento preventivo a las camillas. Esto era muy parecido al de las camas, ya que se tenía que realizar una limpieza completa, se tenían que engrasar las partes móviles y se tenían que calibrar, por ejemplo, frenos o los pistones de subida y de bajada. Terminamos la semana con un armado de flujómetros y manómetros. Esto para tener ya almacenados en dado caso que se requiriera uno de emergencia. Cada uno tiene una pieza diferente, el manómetro y el flujómetro. Uno es para el oxígeno y el otro es para el aire médico. Se tiene que colocar teflón, enroscar y verificar cada uno en un tomas murales que tenemos en el departamento para verificar su funcionalidad. La décima semana recibimos una capacitación de ventilador mecánico proporcionada por el ingeniero Albarrán, un maestro en esta área. En esta nos explicaron las pruebas globales y locales que se deben de realizar en un mantenimiento preventivo y correctivo, a su vez de cómo desmontarlo y de cómo revisar cada pieza, desde las mangueras, bobinas y tarjetas electrónicas. Para culminar la semana, hicimos mantenimientos preventivos a las termocunas. Estos, al igual que la mayoría de los mantenimientos preventivos, se debe de realizar una limpieza, engrasar las partes móviles y reconfigurar el sistema. Esto debido a que al ser equipos que funcionan con resistencias para generar calor, necesitan tener una cantidad muy exacta de voltaje y de corriente que entra al mismo. La onceava semana realizamos el mantenimiento preventivo de las autoclaves, tanto móviles como de piso. Las móviles se encuentran en laboratorios y las móviles en zonas como quirófanos, debido a que ahí se necesita más potencia. El mantenimiento fue simple. Se debe realizar una inspección física, se debe realizar una limpieza, se deben de purgar las mangueras para retirar todo el residuo que se encuentra en ellas, se debe de sopletear las tarjetas lógicas y se deben de verificar todas las salidas de agua que se encuentran en las mismas para evitar fugas, al igual que ponerlas a prueba para verificar que el mantenimiento fue un éxito. Otro trabajo de la semana fue el colocar electrocardiógrafos en bases. Esto porque los electrocardiógrafos generalmente se encontraban en mesas y las personas los podían mover con facilidad, lo que a veces dificultaba encontrarlos. Así que subimos al sexto piso, retiramos equipos viejos, obsoletos, que ya no se necesitaban, los retiramos de sus bases y esas bases las utilizamos para fijar los electrocardiógrafos en las mismas mediante tornillos, tuercas y rondanas. Para terminar la semana y para poner a prueba el conocimiento que nos había transmitido el Inge Albarrán, realizamos el mantenimiento preventivo a los ventiladores mecánicos. En la semana 12 hicimos mantenimiento correctivo a varios desfibriladores que se nos estaban amontonando. En la mayoría de estos, generalmente únicamente era retirar la batería y cambiarla. En algunos, como en el de la imagen, se tenía que volver a conectar el buzzer porque había algunos que fallaban la bocina, además de realizar una limpieza con aire comprimido a todas las tarjetas lógicas. La 13ª semana se nos incentivó a realizar un altar de muertos para una competencia que iba a haber dentro del mismo hospital. Al haber días festivos y al no haber mucho movimiento en el hospital y mucho trabajo, decidimos realizarlo. Ganamos el tercer lugar y ese fue el altar que realizamos. Lo dedicamos para el antiguo rector de la UA. La 14ª semana realizamos una instalación de grapas y canaletas en los cables de los negatoscopios. Esto para que los cables no estuvieran flojos y no fueran a causar algún tipo de accidente. Esta semana fue lo único que se realizó, ya que solo estuvimos unos pocos días de la semana. Gracias.